Quedó desamparada con 4 hijos, sin comida, sin familia y sin un techo que pudiera llamar hogar. Y aún así tuvo que ser fuerte cuando todo a su alrededor gritaba que se rindiera. Puedes imaginar a una viuda en 1858 luchando contra el hambre, el frío y el desprecio de la gente, sabiendo que si ella cae, 4 vidas caen con ella. Sola en medio de los bosques de la Sierra de Guadarrama, Isabel se enfrentó al miedo, a la miseria y a una decisión imposible: esperar a que la muerte llegara o arriesgarlo todo por mantener vivos a sus hijos. Pero cuando entró en aquel pinar al que nadie se atrevía a acercarse, el destino le puso delante un destello peligroso. Parecía un regalo, pero estaba muy lejos de ser una bendición. Y antes de seguir, suscríbete al canal y dale like, porque lo que esta mujer halló bajo la tierra te dejará sin aliento hasta la última palabra. En los comentarios escribe: ¿tendrías valor para abrir un cofre misterioso sabiendo que puedes salvar a tu familia, o lo dejarías enterrado para siempre en el bosque? El sol de marzo brillaba alto cuando Isabel abrazó a la pequeña Lucía contra su pecho, sintiendo cómo el cuerpecito temblaba. No era el viento helado de los pinares madrileños lo que la estremecía, sino el silencio de la choza, un silencio más pesado que el hambre. Era 1858, y el polvo que se colaba por las rendijas de las paredes de adobe parecía querer sepultarlos vivos. Habían pasado 6 meses desde que Diego, su marido, no regresó del claro. 6 meses desde que un pino viejo, traicionero y podrido, le quitó la vida mientras intentaba talar un nuevo camino para el ganado del Señor. La muerte de Diego no solo les arrancó al cabeza de familia, los borró del mapa de los vivos, convirtiéndolos en sombras que nadie quería ver. El viento seco de aquellas alturas no susurraba, aullaba. 3 días azotó la arcilla y las ramas secas, como si quisiera terminar de derribar lo que aún quedaba en pie. Isabel miró al resto de los niños. Mateo, de 13 años, con la mandíbula apretada y una seriedad en los ojos que no le correspondía a su edad. Clara, de 11 años, que ya se comportaba como madre para los menores. Y el pequeño Pablo, de 8 años, cuyos ojos grandes solo reflejaban el vacío del estómago. De familia de un pobre jornalero, pasaron a ser simples desechos de la viuda Isabel. Aquella tierra no perdonaba la soledad, y menos aún la de una mujer con 4 bocas que alimentar. La injusticia llegó aquella mañana a caballo y con la voz áspera de Gregorio, el cuñado, hermano de Diego, hombre de ojos turbios y manos rápidas para tomar lo que no era suyo, se plantó ante la puerta con el marco agrietado. No hubo condolencias, no hubo piedad. «Esta tierra es mía ahora, Isabel», escupió las palabras mientras el polvo de los cascos se asentaba. «La choza la necesito para un nuevo jornalero, uno que sepa trabajar. Tienes 3 días para llevarte a los niños de aquí». El ultimátum quedó colgando en el aire seco, más afilado que un cuchillo. 3 días, 96 horas para desaparecer o ser echados como animales. El shock le quitó el aliento, una opresión física en el pecho que le robaba la capacidad de respirar. Miró a Gregorio buscando un rastro del hombre que compartió pan con Diego, pero solo encontró acero. «¿A dónde iremos, Gregorio? Es la sangre de tu hermano», suplicó. Su voz apenas un susurro que el viento se llevó. Él se encogió de hombros, un gesto que sellaba su destino. No tenían nada, ni un real ahorrado, ni familia lejana. Solo ropa raída, unas mantas rotas y una olla de hierro con una abolladura, único testigo de comidas que ya no existían. La desesperación se instaló en la choza, sabor metálico en la boca, más amargo y duradero que el polvo que se filtraba por las paredes. Isabel pasó aquella noche en vela, escuchando las respiraciones de los niños. El llanto de Lucía era débil, un gemido de hambre que desgarraba el alma. Mateo no dormía, sentado junto al hogar apagado, afilaba un palo con el cuchillo del padre, gesto inútil de defensa ante un mundo que los aplastaba. Isabel sabía que no podía esperar 3 días. Gregorio era hombre de palabra cuando se trataba de crueldad. Tenía que encontrar algo, lo que fuera, un milagro. Al segundo día, cuando el sol apenas asomaba por las cumbres pálidas de la sierra, Isabel tomó la decisión más dura. Dejó a la bebé Lucía, envuelta en la única manta buena, al cuidado de Clara.
no abras a nadie, no salgas por nada. Ordenó a la niña de 11 años, que asintió con una gravedad aterradora. Tomó a los dos mayores, Mateo y Pablo, y se adentró en el pinar. No iban por leña, iban por un milagro, aunque tuviera forma de raíces comestibles o de un conejo descuidado. Se internaron más profundo de lo que Diego jamás permitió, en aquella espesura donde los pinos crecían torcidos y el sol apenas rozaba la tierra. El bosque era un laberinto de espinas y rocas. El silencio era total, ni los pájaros cantaban, como si la tierra misma llorara un duelo eterno. «Manteneos cerca», advirtió Isabel. Su voz sonaba extraña en la quietud. Pero Mateo, cargando el peso de una hombría que aún no le pertenecía, se adelantó. Quería demostrar a su madre que podía cuidar, que llenaría el vacío de Diego. Oyó el roce de un animal pequeño en la maleza y corrió, desapareciendo entre los arbustos secos antes de que Isabel pudiera detenerlo. Lo perdió de vista en un instante. El pánico la invadió. Terror físico, más frío y cortante que la amenaza del cuñado. Gritó el nombre de Mateo, pero solo el eco sordo del viento respondió entre los troncos. Corrió con Pablo llorando detrás, siguiendo el rastro de ramas rotas. Su mente pintaba imágenes horrendas, barrancos, serpientes, o peor, hombres que a veces cruzaban la sierra y de los que Diego siempre advertía. El miedo le cerraba la garganta. Cada arañazo de espina en la falda era un golpe de culpa. Lo encontró no por el sonido, sino por su ausencia. Había caído. Yacía en el fondo de una pequeña hondonada, oculta bajo la maleza, un agujero en la tierra donde las raíces de un pino derribado por una tormenta antigua formaban una especie de cueva oscura. El niño estaba abajo, cubierto de tierra, ojos muy abiertos por el susto, pero entero. Isabel se deslizó por la ladera, abrazándolo con una fuerza que le quitó el aliento, agradeciendo a Dios que vivía. Fue entonces, al soltarlo, cuando Mateo señaló el suelo. «Mamá, me golpeé», dijo. Al caer, su mano no dio con una piedra, dio con algo que sonó hueco. Bajo las raíces enredadas, medio enterrada en la tierra compacta por décadas, había una cajita. De madera, oscura, casi negra por la humedad y el tiempo, con herrajes oxidados que se deshacían al tacto. Pablo se acercó, sus ojos grandes fijos en el objeto, olvidando el miedo. Juntos, con las manos temblorosas de Isabel y la fuerza nerviosa de Mateo, desenterraron la tierra y la sacaron a la escasa luz que se filtraba por las hojas. No estaba cerrada con llave. Las bisagras comidas por el óxido chirriaron en protesta cuando Mateo forzó la tapa con la punta del cuchillo del padre. Fue un chillido agudo que cortó el silencio del bosque, haciendo que Pablo diera un salto. La madera podrida cedió, con sonido de fibras desgarradas, liberando un olor a tierra húmeda, metal y algo más, tiempo atrapado. Isabel contuvo el aliento, mano en el pecho, esperando tal vez papeles viejos o herramientas oxidadas. Lo primero que vieron fue un jirón de terciopelo, antaño lujoso, ahora desvaído y manchado de moho, pero sobre él algo captó la escasa luz, brillaba. Era un brillo mate, sucio, pero innegablemente fuerte. Encima había un broche con una piedra roja grande como el pulgar de Isabel, de color profundo como sangre coagulada, rodeada de pequeñas chispas de cristal opaco. Debajo, un collar de perlas, o lo que parecían perlas, de tono amarillento blanco, irregulares como dientes de leche perdidos. Y en el fondo, cubriendo la base de la cajita, había monedas. No más de 30 o 40, pero pesadas, gruesas, de oro sucio que centelleaba con peligrosa promesa en la luz gris del bosque. Tenían grabado el perfil de un hombre severo con barba. Mateo reaccionó primero. Metió la mano, sus dedos sucios contrastando con el metal amarillo. Sacó un puñado de monedas, sintiendo su peso frío y muerto. La realidad de ese peso le golpeó como un puño. «Mamá», dijo, la voz quebrándose entre infantil y varonil que aún no era. «Mamá, somos ricos». Alzó la vista hacia Isabel, ojos brillando con fiebre repentina, excitación que nunca había visto. «Somos ricos. El cuñado Gregorio ya no puede echarnos. Podemos comprar tierra, podemos comprar comida». Pablo, hipnotizado, solo extendió un dedo tembloroso para tocar la piedra roja.
Isabel no sintió alivio, sintió un vértigo terrible, náuseas subiendo del estómago vacío, como si el fondo de la hondonada se abriera bajo sus pies. Esto no era respuesta a oraciones, era una trampa, una falsa esperanza tan brillante y tan peligrosa como la piedra roja. Ese oro encontrado en medio de la nada, en manos de una viuda desamparada con 4 hijos, no era salvación. Era sentencia de muerte. Sabía, con certeza, que le helaba la médula, que este hallazgo traería más desgracias que las que ya tenían. El brillo del oro no iluminaba el camino, solo profundizaba las sombras a su alrededor. «Cierra la cajita, Mateo», ordenó Isabel, voz ronca, susurro urgente que cortó la excitación del niño. Mateo miró desconcertado, la sonrisa triunfal borrada del rostro. «Pero mamá, esto ahora», insistió, agarrándolo del brazo con fuerza que lo sorprendió y asustó. «No digáis nada a nadie, ¿entendido?». Sus ojos pasaron de Mateo a Pablo, asegurándose de que el terror en su mirada se reflejara en ellos. Ni una palabra a Clara, ni a nadie en el mundo. Esto no es nuestro, esto es problema. Mateo, aunque claramente decepcionado, vio el miedo puro en el rostro de su madre, y obedeció, dejando caer las monedas de vuelta en la cajita. Juntos cerraron la tapa podrida. El metal oxidado chirrió una última vez. Empujaron la cajita de nuevo a su tumba bajo las raíces enredadas, cubriéndola apresuradamente con tierra húmeda y hojas secas, intentando borrar las huellas. Isabel apisonó la tierra con los pies, mirando alrededor, memorizando el lugar, no con mapa, sino con miedo. El pino torcido, la roca gris que parecía una cara dormida. Se aseguró de que el sitio pareciera intacto, como si nunca hubieran interrumpido su reposo. «Volvemos rápido y ni una palabra», repitió, empujando a los niños fuera de la hondonada. Regresaron a la choza justo cuando el sol comenzaba a teñir de naranja enfermizo las cumbres de la sierra. El aire parecía más frío, más pesado. Clara los recibió en la puerta, ojos llenos de preguntas al ver las caras pálidas, las manos sucias de tierra fresca y las miradas esquivas. «¿Encontrasteis algo?», preguntó, voz llena de esperanza por comida. «Nada», mintió Isabel con aspereza, pasando a su lado sin mirarla, «solo raíces amargas y tierra mala». La decepción en el rostro de Clara fue otro golpe para Isabel, dolor sordo, pero la mentira necesaria. La mentira era ahora su único escudo. Aquella noche Isabel no durmió, sentada junto al hogar donde las brasas agonizantes daban calor espectral. El peso del secreto era 1000 veces peor que el del hambre. Guardar ese conocimiento era como sostener un carbón ardiente en las manos, quemando desde dentro. Cada sonido del bosque, cada crujido de la choza, cada susurro del viento la hacía saltar, esperando la sombra de Gregorio en la puerta o el brillo de ojos ajenos en la oscuridad. El oro no era bendición, era maldición, que acababan de desenterrar, un espíritu que ahora vivía con ellos en la miseria. Cerca de la medianoche, la bebé Lucía empezó a toser. No era tos seca por el polvo de la choza, era tos húmeda, profunda, que sacudía el cuerpecito. Isabel la tomó en brazos, sintiendo el calor febril que irradiaba de la piel. Su piel ardía. El pánico, que estaba dormido, estalló. Necesitaba medicinas, quinina para la fiebre, maíz para papilla que diera fuerzas. Necesitaba cosas que solo el dinero podía comprar. El oro enterrado a 500 metros llamaba con tentación silenciosa, terrible. La ironía era demasiado cruel. Tenía una fortuna a un tiro de piedra y su hija podía morir por falta de unos reales. Al amanecer, la fiebre de Lucía no cedió. La bebé gemía débil, labios secos y agrietados. El plazo de Gregorio terminaba ese día. Isabel sabía que no tenía elección. La supervivencia de los hijos pesaba más que el miedo a lo desconocido, más que cualquier maldición. Esperó a que Mateo y Pablo se despertaran. Los miró con dureza que no admitía preguntas. «Voy al pueblo. Mateo, cuida de las hermanas, no salgáis por nada, y recordad lo que dije». Fue sola al bosque, pasos rápidos, desenterró la cajita temblando de frío y miedo, y tomó solo una moneda, la más pequeña que encontró.
La sentía pesada y fría en la palma, pedazo de sol muerto que sellaba su destino. Caminó 2 leguas bajo un sol que rompía piedras. La moneda yacía en el bolsillo de la falda, apretada tan fuerte que el perfil del hombre barbado se grababa en su piel. No se sentía como metal muerto, se sentía como algo vivo, un insecto pesado y frío que pulsaba débilmente contra la piel, vida ajena. Cada paso levantaba un polvo fino, casi blanco, que se metía en la nariz y secaba la garganta. Pero Isabel no sentía sed, solo el calor de la fiebre de Lucía que dejó atrás y el frío de la moneda que llevaba. El camino al pueblo era penitencia y se sentía como pecadora cargando su propia cruz de oro. El miedo a la maldición, al bosque, al espíritu de Diego, era abstracto, pero el miedo a la fiebre. El estertor de la bebé que se apagaba era otro. Ese miedo era tangible, caliente, y la empujaba adelante, borrando dudas. La moneda en la mano era su única arma, y se sentía como traición a sus propios temores. ¿Qué valía más, su alma o la vida de su hija? La respuesta era obvia, pero la ensuciaba. Veía la silueta de Gregorio en cada sombra de pino. Imaginaba sus ojos codiciosos si lo supiera. Tenía que ser rápida, entrar y salir del pueblo. Fantasma comprando un milagro antes de que se dieran cuenta. El pueblo era solo un puñado de chozas de adobe dispersas a lo largo de un camino más ancho que los senderos del bosque, lugar que rara vez visitaba. La gente la miraba con mezcla de lástima y desprecio, viuda de jornalero, la que vive aislada en la choza de la sierra. La tienda del señor Anselmo era la única construcción que presumía de 2 plantas, aunque la segunda parecía a punto de derrumbarse bajo su propio peso. El olor dentro era una mezcla densa de ajo seco, cuero crudo, jabón de lejía y polvo acumulado por medio siglo de sequía. Era olor a supervivencia, y hoy venía a comprar un poco de la suya. Empujar la puerta de madera fue como entrar en una cueva. El interior era oscuro, fresco, alivio momentáneo del sol abrasador. Los ojos de Isabel tardaron en acostumbrarse a la penumbra. El señor Anselmo, hombre viejo como el polvo de las estanterías, era apenas una silueta tras el mostrador. 2 hombres más en el rincón bebían de un porrón, pero la charla se cortó cuando entró. El silencio fue inmediato. Su presencia descalza, con falda rota, pelo revuelto por el viento, era una intrusión. Sentía sus miradas clavadas, evaluando, midiendo, esperando limosna. Se acercó al mostrador, pies descalzos tratando de no hacer ruido en la madera gastada. La voz salió como graznido seco, apenas audible. «Señor Anselmo, necesito un poco de maíz y quinina si tiene, para la fiebre». Habló con la cabeza baja como suplicante, no podía mirarlo a los ojos. Anselmo la observó sin moverse, ojos pequeños calculando. Sabía que no tenía dinero, sabía que Diego murió hacía 6 meses. Esperaba que pidiera crédito, humillación que probablemente negaría con gusto. Lentamente puso un saquito de maíz en el mostrador y buscó un frasco de polvo blanco de quinina. Isabel apartó el maíz y el frasco a un lado. La mano temblaba tanto que apenas podía abrir el puño. Sudor frío pegaba la moneda a la piel. Finalmente la sacó y la puso sobre la madera oscura del mostrador. El sonido fue obsceno, pesado, sordo clac, sonido que no pertenecía al lugar de miseria. El oro amarillo brilló con arrogancia mate bajo el único rayo de luz que entraba por la ventana sucia. Los 2 hombres del rincón se pusieron en pie de un salto, ojos fijos en el metal. El silencio en la tienda dejó de ser incómodo, se volvió denso, peligroso, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Anselmo no se inmutó. Rostro surcado como mapa viejo no mostró codicia, mostró algo peor, miedo. Por un segundo dejó de respirar. Los ojos, antes aburridos, se abrieron, fijos en la moneda. Miró a Isabel, luego a la moneda, luego a los hombres del rincón, a los que silenció con gesto brusco de la mano. Muy despacio, como si tocara una serpiente viva, extendió dedos huesudos y rozó el borde de la moneda antes de tomarla. La sintió, la pesó en la palma, la giró. El perfil del hombre barbado parecía burlarse del metal. El viejo comerciante la llevó a la boca, gesto ancestral, y la mordió. El sonido de dientes raspando metal blando hizo que Isabel se estremeciera, escalofrío recorriendo la espalda.
Al sacarla, ojos llenos de certeza terrible. El rostro, antes curtido por el sol, palideció visiblemente bajo la capa de polvo. «¿De dónde sacaste esto, mujer?», preguntó. Voz tan baja que casi siseo. Advertencia. Los hombres del rincón avanzaron un paso, sus intenciones claras, pero Anselmo levantó la mano. «¿De dónde?». «De mi marido», mintió Isabel, palabras ahogadas en garganta seca. Diego la guardaba por si acaso. Mentira débil, patética, ambos lo sabían. Diego nunca guardaría tal secreto, y menos uno tan valioso. Anselmo soltó una risa seca, sin alegría, como hojas secas aplastadas. «Mentira», dijo, voz recobrando fuerza. «Diego era jornalero honrado, murió sin un real, como todos nosotros, lo conocía. Esto es otra cosa». Apartó la moneda, como si quemara. «No sabes lo que tienes en las manos, ¿verdad? Es la moneda del capitán». El nombre cayó en la tienda como piedra en pozo. Hace 50 años ese bandido robó oro de la iglesia de Segovia y mató a 2 guardias. Lo persiguieron por toda la sierra. Dicen que lo enterró en Tupinar antes de que lo atraparan y lo colgaran en la plaza de allá abajo. Este oro, mujer. Le dio las provisiones, deslizando la moneda en un cajón. Dicen que trae desgracia a quien lo toca, que el espíritu del capitán aún lo guarda. Vete y reza para que la noticia no corra más rápido que tú. Isabel salió de la tienda, apretando el saquito de maíz y el frasco de quinina como carbones encendidos. La advertencia de Anselmo resonaba en los oídos más fuerte que el rumor del viento. Reza para que la noticia no corra más rápido que tú. De repente el pueblo, que antes ignoraba, parecía trampa llena de ojos. Los 2 hombres de la tienda salieron casi detrás de ella, pero no la siguieron. Se separaron, cada uno por una calleja, como perros sueltos para esparcir la novedad. Ya no era solo la viuda de Diego, era un misterio andante. Cada pino en el camino de vuelta parecía ocultar amenaza. Cada soplo de viento susurraba la palabra oro. El sol, que antes castigaba con calor, ahora acusaba con luz. El rumor no corría, volaba, tenía alas de codicia y se posó en cada choza de adobe antes de que Isabel recorriera la primera legua. La historia de la viuda de la sierra ya no era de miseria, era de riqueza oculta. No era solo oro. La advertencia de Anselmo le dio filo más cortante. Era oro maldito del capitán. Eso dividió las reacciones. Algunos, más temerosos de Dios, se santiguaban y cerraban puertas, temiendo que la desgracia fuera contagiosa. Pero otros, de almas más secas, sintieron picor en las manos. Pensamiento de que una mujer sola con 4 hijos no merecía bendición ni maldición de tal calibre. Y el primero en sentir ese picor fue su cuñado. Gregorio llegó a la choza sin aliento, corazón latiendo contra las costillas, esperando encontrar cenizas o vacío. Pero todo estaba en tensa quietud. Mateo esperaba en la puerta, pálido. «Volvió a toser», dijo, refiriéndose a Lucía. Isabel entró corriendo ignorando el hambre y se ocupó de preparar la quinina, moliendo el polvo blanco con un poco de agua en una cuchara. Las manos temblaban tanto que derramó la mitad. La choza, sucia y miserable, ya no era refugio, era jaula. Las paredes de adobe y ramas secas no defendían de los problemas que esa moneda acababa de comprar. El breve alivio de tener medicina quedó eclipsado por un nuevo miedo asfixiante. No tuvo que esperar mucho, el sol aún no se había puesto cuando el galope de caballos detuvo su corazón. No era el galope cansado de un jinete, eran varios, acercándose rápido. Mateo corrió a la rendija que servía de ventana, nudillos blancos. «Es el tío Gregorio», susurró, voz rota por el terror. «Mamá, no viene solo, trajo a los hombres de la tienda». El plazo de 3 días se acortó a 3 horas. Gregorio no vino a ejecutar desalojo, vino a cobrar deuda que nunca admitió. El sonido de botas pesadas golpeando la tierra ante la puerta fue sonido de trampa cerrándose. Gregorio no llamó, pateó la puerta con tal fuerza que la madera podrida se rompió junto a la cerradura improvisada. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared interior y levantando nube de polvo. Entró, agachándose bajo el dintel bajo, y sus ojos eran distintos. Por la mañana eran fríos, calculadores, de hombre haciendo negocio sucio. Ahora ardían con fiebre maníaca, inyectados en sangre por codicia y rabia.
Los dos hombres que lo flanqueaban parecían lobos esperando órdenes. «Así que tenías dinero escondido, ¿eh?», escupió las palabras. «Me engañaste, me tomaste por tonto todo el tiempo». Isabel se puso en pie, colocándose entre él y los niños, que se acurrucaron como conejos asustados. «No sé de qué hablas, Gregorio», intentó mentir, pero la voz tembló. «Solo una moneda que Diego guardaba». De risa de Gregorio fue ladrido seco, feo. «Moneda del capitán», gritó, y el nombre llenó la pequeña estancia, succionando el aire. «En el pueblo no se habla de otra cosa, y donde hay una hay más. Ese oro estaba en tierra de mi hermano, es mío, ¿entiendes? Mío». Avanzó, rostro a centímetros del suyo. «Dámelo, dámelo todo, Isabel». «Ahora no hay nada», susurró, única verdad que le quedaba solo una. La negativa hizo explotar la rabia de Gregorio. «Buscad», ordenó a los hombres. La palabra fue sentencia. El saqueo de la casa comenzó. No buscaban, destruían, volcaron la olla de hierro, que rodó con estruendo metálico. Uno agarró un cántaro de barro con agua, la única agua limpia que tenían, y lo estrelló contra el suelo. El líquido precioso se filtró inútilmente en el piso de adobe. Clara gritó cuando otro hombre tomó la muñeca de trapo que Diego hizo para ella y la arrojó al hogar apagado. Los niños se acurrucaron en el rincón más oscuro, ovillo tembloroso de extremidades. Clara y Pablo lloraban en silencio, lágrimas grandes que abrían surcos en caras sucias. Lucía en brazos de Isabel tosía asustada por los gritos, pero Mateo no lloraba. El niño de 13 años miraba al tío con odio puro, manos apretando cuchillo de madera inútil que afilaba. Gregorio notó esa mirada. Vio el desafío en ojos del niño. Se acercó a Mateo y sin aviso le dio con el dorso de la mano. El sonido fue seco, brutal. «Aprende respeto a los mayores, muchacho». Isabel gritó y se lanzó sobre él, pero Gregorio la empujó con el pecho, tirándola de espaldas al suelo húmedo, barro frío empapando la falda. No encontraron nada. La choza era demasiado pequeña, demasiado miserable para ocultar tesoro. La pobreza, que era su desgracia, ahora era su única débil defensa. Gregorio estaba furioso. El oro era real, la moneda lo probaba, pero no estaba aquí. Agarró a Isabel por el pelo, echando su cabeza hacia atrás hasta que sus ojos se encontraron, obligándola a mirarlo desde el suelo barroso. «Esto no termina así, puta», sisió, aliento caliente oliendo a aguardiente barato. «Sé que está en el bosque. Tienes hasta mañana por la mañana para traerme todo». Soltó el pelo, dejándola caer. La voz bajó a susurro venenoso, promesa que le heló la sangre. «Si no me das lo que es mío, juro por el alma de mi hermano que volveré. Y cuando vuelva, quemaré esta choza contigo y tus 4 bastardos dentro, y lo disfrutaré». Se dio la vuelta y salió, sus hombres siguiéndolo como sombras. El sonido de los caballos alejándose fue alivio momentáneo, pero dejó silencio peor. La puerta colgaba rota de una bisagra, el sol se ponía y la choza destruida se hundió en oscuridad aterradora. Fue entonces, en ese silencio roto, cuando Pablo, su hijo de 8 años, empezó a temblar. «Mamá», gimió, voz extraña. Isabel se arrastró hasta él por el barro. Ardía. No Lucía, Pablo. La fiebre repentina, violenta, que por la mañana no tenía. La fiebre de Pablo no era como la de Lucía. En la bebé era calor seco, malestar del cuerpo. La fiebre de Pablo era invasión, fuego violento, sobrenatural, que la quinina no tocaba. Isabel intentó darle el polvo blanco disuelto en agua, pero el niño apenas podía tragar, cuerpo sacudido por escalofríos que la aterrorizaban. La choza, destruida y abierta al viento nocturno, se convirtió en sala de torturas. El desorden físico, sacos rotos esparciendo miseria por el suelo barroso, no era nada comparado con el terror que ahora crecía en el rincón donde Pablo yacía sobre montón de mantas sucias. La advertencia de Anselmo golpeaba la mente como martillo, oro. Y entonces empezó el delirio. No eran solo gemidos de dolor.
Pablo abrió los ojos, pero no la miraba a ella. Miraba al rincón más oscuro de la choza, donde el techo agrietado dejaba entrar rayo pálido de luna. «Mamá», gimió, voz irreconocible, ronca. «Dile que se vaya, hombre alto». Isabel sintió que la sangre se le helaba en las venas, convirtiéndose en hielo. No había nadie allí. «Está en el rincón, me mira», gritó el niño, intentando encogerse. «Tiene ojos que brillan, mamá, me mira». No era fiebre común, era maldición. Era el espíritu del capitán que venía a cobrar el precio de la moneda que usó. Isabel enloqueció de culpa. Se golpeó la frente con la palma. Acto inútil de autoflagelo. Ella lo provocó. Por una moneda, por un poco de maíz y quinina, que ni siquiera ayudó a Pablo, condenó a su hijo. La amenaza de Gregorio, promesa de fuego al amanecer, desapareció, reemplazada por este terror sobrenatural, inmediato. A un hombre podía enfrentarlo con rabia, pero ¿cómo luchar contra una sombra que solo veía a su hijo moribundo? El oro no era herramienta, era anzuelo, y ella lo tragó, arrastrando a los niños consigo. Cada tos de Lucía, cada grito de Pablo, era eco de su propia codicia, de su desesperación. La noche se profundizó. El viento parecía llevar susurros. Mateo, pálido como fantasma, intentaba en vano lavar la cara del hermano con trapo húmedo. Clara rezaba en voz baja avemarías que apenas recordaba. Cerca de la medianoche, el delirio de Pablo alcanzó el clímax. El cuerpecito se arqueó en la estera, ojos en blanco, gorgoteo gutural salió de la garganta antes de quedar inmóvil de repente. La respiración apenas un aleteo. «No», susurraba Isabel. «No te lo lleves». En ese momento supo qué debía hacer. No había negociación. Debía devolverlo todo. La maldición no aceptaría pago parcial. «Cuida de él», ordenó, voz muerta, sin emoción. Dejó a Lucía en los brazos temblorosos de Clara y puso mano en el hombro de Mateo. «No dejéis que le pase nada. Vuelvo enseguida». Salió corriendo de la choza rota hacia la oscuridad del bosque. La luna llena iluminaba la sierra con luz pálida, enfermiza, creando sombras que parecían moverse con ella. Sombras con forma de hombre alto. El aire helado quemaba los pulmones. Espinas rasgaban las piernas, pero no sentía dolor. Solo sentía la urgencia de arrancar esa cosa de sus vidas, urgencia de deshacer el pacto que hizo sin saber, tocando aquel metal maldito. Llegó a la hondonada, deslizándose por la ladera, manos hundiéndose en tierra fría. El pino derribado parecía esqueleto de animal prehistórico bajo la luna. Cavó allí donde marcaron, uñas rompiéndose contra tierra compacta, sin importar las piedras afiladas que cortaban la piel. No cavaba como persona, cavaba como animal desesperado intentando desenterrar a sus crías. Las manos dieron con madera podrida. Agarró la cajita, sintiendo frío sobrenatural del metal incluso a través de la madera. Era pesada, obscenamente pesada, peso de desgracia. No se detuvo a mirar dentro, no quería ver el brillo de la piedra roja, ni el centelleo de las perlas. La apretó contra el pecho y corrió. No corrió de vuelta a la choza, corrió en dirección contraria, hacia el rumor lejano de agua que Diego una vez le mostró, donde la sierra se cortaba abruptamente. Corrió hacia el profundo acantilado que marcaba el límite de su tierra, lugar donde según leyendas esperaban a las almas perdidas. El borde estaba a pocos metros, sentía la humedad subiendo del abismo, aliento frío oliendo a piedra mojada y olvido. Se detuvo en el filo, pecho agitado, sudor frío mezclándose con lágrimas calientes de arrepentimiento. Alzó la cajita sobre la cabeza con ambas manos, ofrenda desesperada a Dios que la abandonó y al demonio que la encontró. «Perdón», gritó al abismo, voz quebrándose. «No lo quiero, no quiero nada de esto. Devuélveme a mi hijo, tómala». Y con toda la fuerza que le quedaba, la arrojó a la oscuridad. No vio dónde cayó, no hubo último destello, solo sonido.
Oyó golpe seco de madera contra piedra lejos abajo, luego sonido más agudo, metálico, de monedas dispersándose, rebotando en paredes del acantilado como dientes rotos. Último eco y luego silencio. Silencio absoluto, más profundo que el del bosque. El viento cesó. Isabel quedó allí, temblando, vacía, como si acabara de arrojar su propia alma al vacío. Devolvió el tesoro, pagó el precio. Pero, ¿sería suficiente? ¿Sería demasiado tarde? Volvió a la choza como autómata, pies arrastrándose por la tierra, manos ensangrentadas colgando a los lados. El miedo a lo que encontraría era tan grande que apenas respiraba. Empujó los restos de la puerta, preparada para hallar a Mateo y Clara llorando sobre el cuerpo inerte de Pablo. Pero encontró silencio. Mateo dormía, sentado contra la pared, cabeza caída sobre el pecho. Clara acurrucada con Lucía y Pablo. Isabel se arrodilló, corazón detenido. Pablo respiraba profundo, tranquilo. La piel ya no ardía. La fiebre cedió, la sombra del rincón desapareció. El alivio fue tan grande, tan repentino, que golpeó como muro e Isabel se derrumbó en el suelo barroso, llorando por fin en silencio. Amaneció, no sol, sino frío, frío del suelo barroso que se filtró hasta los huesos. Se incorporó, el cuerpo dolía, cada músculo protestaba tras el esfuerzo y la tensión de la noche. Por un momento el terror volvió, pensando que todo fue sueño febril, pero entonces vio a Pablo. El niño estaba sentado junto a Mateo, compartiendo trozo de raíz seca que debieron encontrar en los sacos rotos. Estaba pálido, débil, pero ojos claros. La fiebre se fue. La maldición era real y tomó pago, pero respetó el trato. La choza, sin embargo, era testigo de otra amenaza. La puerta colgaba inútil, el suelo era pantano y el sol de la mañana entraba por el techo agrietado, iluminando destrucción total. El alivio por la vida de Pablo fue lujo que duró apenas minutos. El sol subía en el cielo y la promesa de Gregorio pesaba más que la resaca de la maldición. Mateo dijo con voz ronca: «Recoge las mantas que sirvan, Clara, toma a Lucía, tenemos que irnos». «¿Irnos? ¿A dónde, mamá?», preguntó Mateo, voz apagada. El bosque era la única respuesta, refugio hostil que no daba consuelo. Pero antes de que pudieran recoger siquiera la olla abollada, el sonido volvió. Galope, esta vez más lento, deliberado, no apresurado de codicia, sino tranquilo de verdugo. Gregorio volvió, y el sol alcanzaba el cenit. Cumplió la amenaza. No venía solo. Sus dos hombres parecían nerviosos, mirando al bosque como esperando que el espíritu del capitán saliera a defender el oro. Pero Gregorio no temía. Su codicia era más fuerte que cualquier superstición. Se plantó ante la choza destruida, ojos recorriendo la miseria. Vio a los niños acurrucados, ropa sucia, ausencia de bienes. El rostro se torció, no de piedad, sino de rabia fría. No solo le negó el oro, le negó viviendo en esa mugre. O era maestra del engaño o idiota, y odiaba ambas por igual. «Última oportunidad, Isabel», dijo voz peligrosamente calma. Sostenía una antorcha en la mano, palo envuelto en trapos y empapado en petróleo. El olor a combustible barato llegó hasta ella, borrando olor a tierra mojada. «¿Dónde está el resto? Sé que lo moviste». Se puso en pie, piernas temblando, pero voz por primera vez segura. «Lo tiré», dijo, y la verdad sonaba más loca que cualquier mentira. «Lo tiré al acantilado, lo tiré al acantilado. Es oro del capitán, casi mata a mi hijo». Señaló a Pablo, que miraba con ojos grandes, asustados. «Lo toma». Gregorio la miró largo rato, cabeza ladeada, buscando mentira en los ojos, pero encontró solo vacío agotado. Vio la verdad, y eso lo enfureció más. Si ella no tenía, él tampoco. Y si él perdía, ella no podía ganar. Soltó risa seca, sonido terrible que el eco devolvió en el claro.
Tiraste una fortuna. Estás más loca de lo que pensaba. Luego el rostro se endureció, pues mejor para mí. Así no se dejan deudas. Con gesto despreocupado, como tirando basura, arrojó la antorcha encendida al tejado de paja seca. El fuego prendió con rugido hambriento. La paja seca, acumulada por años de sequía, explotó en llamas al instante. El calor fue inmediato, sofocante. Isabel no tuvo tiempo de pensar, solo reaccionar. ¡Fuera! ¡Corred!, gritó. Agarró a Lucía con un brazo y a Pablo con otro, arrastrándolos hacia la puerta rota. Mateo empujó a Clara, que se quedó paralizada, hipnotizada por el naranja vivo que devoraba el hogar. Salieron tambaleándose al exterior, cayendo sobre tierra seca, justo cuando la viga principal del tejado se derrumbó con estruendo ensordecedor, enviando lluvia de chispas y brasas al cielo azul. Se quedaron en el claro, a distancia segura, observando. Gregorio y sus hombres no se movieron, permanecieron a caballo, mirando el espectáculo como fogata de celebración, rostros iluminados por fuego cruel. Isabel abrazó a los 4 niños, cubriendo sus caras del calor intenso, pero no pudo cubrirlos de la visión. Vio cómo las llamas devoraban lo que tenían, la cama donde durmió con Diego, la sillita que talló para Clara. Los últimos recuerdos de vida pasada se convertían en humo negro alzándose en columna sucia. El olor a arcilla quemada y paja era olor a fin de su mundo. Mateo lloraba, pero no de miedo, lloraba de rabia impotente, golpeando con puños pequeños la tierra polvorienta, gritos ahogados por el crepitar del fuego. Clara se escondió bajo el brazo de Isabel, negándose a mirar. Pablo solo miraba, ojos claros reflejando llamas, demasiado choqueado para comprender lo que pasaba. Lucía, en brazos de la madre, por fin dejó de toser y dormía, ajena a la destrucción del único refugio. Isabel solo miraba las cenizas, no sentía nada, estaba vacía, quemada por dentro como la choza. ¿Y ahora qué? La maldición se fue, pero la realidad era infinitamente peor. Cuando solo quedaron montones de adobe humeante y madera carbonizada, Gregorio envainó la navaja. «La tierra sigue siendo mía», dijo como último pensamiento. «No volváis». Giró el caballo y se alejó al trote. Sus hombres lo siguieron, dejando a la familia sola en el claro, bajo sol abrasador, con olor a vida quemada flotando en el aire. No tenían nada, ni siquiera techo maldito. El bosque, que dio tesoro y maldición, era ahora su único refugio hostil. Isabel quedó inmóvil lo que parecieron horas, hasta que el humo empezó a disiparse. El calor del sol reemplazó al del fuego. «¿Qué haremos, mamá?», preguntó Clara, voz temblorosa. Isabel miró alrededor. El bosque era denso, no podían quedarse allí, pero no tenían a dónde ir. Entonces un pensamiento cruzó su mente agotada. No era esperanza, solo idea. El lugar donde encontró la cajita, la hondonada, no era hogar, pero era refugio. Estaba oculto, protegido del viento. Tal vez, solo tal vez, había algo más. No oro, no quería más oro, pero tal vez algo que el bosque guardó. «Venid», dijo Isabel, voz susurro de ceniza. Se levantó de la tierra polvorienta, movimiento que costó cada gramo de fuerza restante. Tomó a Lucía, la acomodó en la cadera y tomó a Pablo de la mano. «Mateo, ayuda a Clara, venid al bosque». No caminaban sin rumbo. Instintivamente los pies la llevaron de vuelta al único sombra de refugio que conocía. Único lugar en toda la sierra que ofrecía techo, aunque fuera de tierra y raíces. La hondonada donde hallaron la cajita. Era humillante marcha, regreso a la fuente de la desgracia, pero ya no quedaba orgullo, solo necesidad animal de sacar a los niños del sol abrasador y del claro expuesto donde las cenizas del hogar aún humeaban. Llegaron a la hondonada exhaustos. El sol no llegaba allí y el aire era fresco, casi frío, con olor a tierra húmeda y raíces. Era agujero, refugio para bestias, no para personas.
Pero las raíces enredadas del pino derribado formaban cúpula natural, espacio suficiente para acurrucarse juntos, ocultos del viento y ojalá de los ojos de Gregorio si decidía volver. Isabel bajó a los niños uno a uno, luego se deslizó ella, sintiendo cómo la tierra fría y regular se adaptaba al cuerpo. Era como enterrarse en vida, pero al menos estaban juntos y fuera de vista. Se sentaron en la oscuridad, escuchando sus propias respiraciones. El silencio allí abajo era distinto al de la choza. Era silencio de tierra, de cosas que crecen y mueren lentamente. Isabel no sentía esperanza, no sentía nada salvo agotamiento profundo. Máquina de supervivencia funcionando con últimos vapores de instinto maternal. Tenía que hacer ese agujero habitable al menos por una noche. Mientras los niños se acurrucaban juntos por calor, empezó a palpar el suelo, quitando piedras afiladas y terrones duros, intentando allanar el espacio para que pudieran tumbarse sin piedras clavándose en la espalda. Fue entonces cuando su mano, hurgando en la tierra removida donde estuvo la cajita, dio con algo que no era raíz ni piedra. Era blando, pero sólido como cuero viejo. Primer impulso fue gritar, terror helado recorriéndola. Más oro, otro pedazo de maldición que se negó a ser arrojado. Quiso retirar la mano, dejarlo, huir de ese agujero e irse hasta caer muerta. Pero la textura era distinta, no madera podrida de la cajita, algo envuelto, protegido a propósito. Con suspiro tembloroso, mitad miedo, mitad resignación, empezó a cavar alrededor con dedos rotos. Sacó el paquete. Era trozo de cuero engrasado cosido toscamente por bordes con tira de tendón, diseñado para repeler humedad. Era pesado, pero no con peso de metal muerto, era peso elástico. Con manos temblorosas, mientras Mateo observaba en la penumbra, deshizo los puntos. El cuero se abrió, revelando papel doblado. No monedas, no joyas, mapa, pedazo de pergamino amarillento, frágil en los bordes, pero increíblemente conservado por el cuero. La tinta, aunque desvaída, aún visible. No era mapa de la región ni del pueblo, era mapa detallado de esa misma parte del bosque. Isabel lo desplegó en las rodillas. La escasa luz que entraba en la hondonada apenas bastaba para leer. El dibujo era tosco, pero preciso. Reconoció el cauce seco del arroyo, el contorno de las lomas que rodeaban el claro, y allí, marcado con círculo más oscuro de tinta, dibujo del pino derribado sobre la hondonada, el lugar donde estaban. El capitán no solo enterró oro allí, usó el sitio como punto de referencia. Su corazón, que creía muerto, dio salto doloroso. ¿Guía a más desgracias o algo distinto? Sus ojos siguieron la línea que salía del pino derribado, línea discontinua que serpenteaba hacia el norte, alejándose del acantilado, internándose en la sierra. La línea terminaba no en cruz como marcan tesoros, sino en símbolo que al principio no entendió. 3 pequeños círculos dispuestos como piedras y junto a ellos serie de líneas onduladas descendiendo como dibujo infantil de arroyo. 3 piedras y flujo, fuente. El mapa no señalaba tesoro de oro, señalaba tesoro de agua. La epifanía la golpeó, revelación tan repentina y clara que le quitó el aliento. Tesoro brillante, lo que la gente busca en sequía, no metal amarillo que no se bebe, sino brillo de agua bajo el sol. En tierra donde la sequía mataba más que balas, donde el ganado moría de sed y los cultivos se volvían polvo, fuente perenne era verdadera riqueza. Era fortuna mayor que cualquier cofre de monedas. La maldición del oro era distracción, prueba terrible que ocultaba el verdadero milagro. El capitán, aquel bandido, no solo escondió botín, marcó su refugio más valioso, lugar que le permitió sobrevivir en aquella sierra mientras otros perecían, su fuente secreta de agua.
Isabel miró a Mateo, sus ojos encontrando los del niño en la oscuridad de la cueva. Vio el mismo entendimiento naciendo en él. No es maldición, es promesa. Es algo por lo que vale luchar, algo de lo que Gregorio, en toda su codicia por metal, ni siquiera sabía que existía. El verdadero tesoro no era el que brillaba, era el que daba vida. Se puso en pie en el espacio reducido, mapa apretado en mano sucia como reliquia. La desesperación se transformó no en alegría, sino en determinación de acero. Ya no huía, ahora buscaba. Mateo, te quedas aquí con los hermanos, dijo, voz ya sin temblor. Cierra la entrada con ramas, no hagáis ruido, voy tras esto. No, mamá, es peligroso. Iré contigo, protestó, levantándose. Isabel puso manos sucias en sus hombros. Necesito que seas ahora el hombre de la casa. Protege a los hermanos. Encontraré el agua, lo juro. Salió de la hondonada como sombra resucitada, mapa apretado en mano sucia. El bosque ya no era laberinto de miedos, era territorio a conquistar. Dejó atrás el refugio de raíces, confiando los niños al silencio de la tierra, y siguió la línea desvaída de tinta con precisión de cazador. El mapa era tosco, usaba rocas y árboles muertos como puntos, e Isabel tuvo que aguzar todos los sentidos, comparando dibujos con terreno hostil, rezando para que los últimos 50 años no borraran las marcas del bandido. El sol abrasaba las copas de los pinos, pero abajo el aire era denso e inmóvil, y el único sonido eran sus pies descalzos rompiendo hojas secas. La marcha fue tortura. 500 metros en línea recta podían ser 2 kilómetros en aquel terreno quebrado. Tuvo que trepar por rocas musgosas y resbaladizas, abrirse paso entre zarzares que rasgaban piel de brazos y piernas, y cruzar cauces secos de arroyos que eran cicatrices polvorientas en la tierra. Varias veces perdió el rastro, pánico amenazando con ahogarla, pero la imagen de 3 niños esperando en agujero oscuro y la fiebre de Lucía la empujaban adelante. No buscaba oro, buscaba vida misma, y eso le daba fuerza que no sabía que poseía. El hambre era dolor sordo, pero la sed, fuego en la garganta. Finalmente, tras lo que pareció eternidad, vio la marca, exactamente como el mapa dibujaba. En pequeña grieta entre 2 paredes rocosas alzándose como centinelas, 3 piedras apiladas. No era formación natural. 3 losas planas colocadas una sobre otra por mano humana, marca deliberada. El corazón de Isabel dio salto tan violento que tuvo que apoyarse en la pared de roca para no caer. Estaba allí. Llegó. Miró alrededor, buscando siguiente pista. El mapa mostraba líneas onduladas descendiendo desde la base de las piedras. Al principio no vio nada, solo más tierra seca, hojas muertas y densa cortina de enredaderas cubriendo la base de la pared rocosa. La decepción fue tan amarga que casi se ahoga. Otro callejón sin salida, groma cruel de bandido muerto. Se acercó a las enredaderas, última esperanza muriendo, y apartó las hojas gruesas y verdes con manos temblorosas. Y entonces lo vio, o más bien lo sintió. Frío, olor distinto al polvo y podredumbre, olor a piedra mojada. Tras la cortina de hojas había pequeña cueva, apenas hornacina oscura en la base de la grieta. Se arrodilló, metiendo la cabeza en la oscuridad fresca. Los ojos, acostumbrados a la luz del bosque, tardaron en adaptarse, pero los oídos captaron primero el sonido. Lento, constante, musical goteo. El sonido más hermoso que jamás oyó. Y allí, en lo profundo de la pequeña gruta, brotando directamente de grieta en la roca viva, había un hilo de agua. No río, pero chorro constante, pequeño. Agua limpia, fresca, formando charquito en la piedra antes de volver a filtrarse en la tierra, creando oasis verde, secreto en medio del bosque muerto. El tesoro brillante no eran monedas, era reflejo de luz en agua en movimiento. Isabel se metió en la gruta a gatas, manos temblando tanto que apenas podía controlarlas. No usó olla, no usó manos, se inclinó y bebió directamente de la piedra como animal,
sintiendo cómo el agua helada golpeaba garganta seca, apagando fuego de sed, lavando sabor a ceniza y desesperación. Lloró, bebiendo, lágrimas de alivio tan profundas que dolían, lágrimas mezclándose con agua sagrada de la fuente. Bebió hasta que le dolió el estómago, luego se arrodilló en el barro con la cara mojada, riendo y sollozando al mismo tiempo. Estaban a salvo. Esto era vida. Esto era futuro. Gregorio podía quedarse con tierra quemada. Ella tenía el corazón de la sierra en las manos. Podía construir nuevo hogar allí, junto al agua, oculto, lejos de la codicia del mundo. Por primera vez en 6 meses, desde la muerte de Diego, Isabel sintió algo más que miedo y dolor. Sintió esperanza. Esperanza salvaje, nacida de la piedra. Pero la sierra aún no había terminado con ella. Mientras se preparaba para llenar la olla de hierro que llevaba colgada a la espalda, un sonido la congeló. No era goteo del agua, era crujido de bota en rama seca, justo fuera de la grieta. La sangre se le heló en las venas. No podía ser Mateo. Era paso pesado, lento, deliberado. Alguien la siguió. Contuvo el aliento, esperando, rezando. Pero sabía que no. La silueta de un hombre tapó la luz de la entrada de la grieta. Así que aquí estabas, zorra astuta. La voz de Gregorio llenó la pequeña gruta sucia, triunfal. No se fue. Vio el humo, esperó. Y cuando no huyó al pueblo sino al bosque, la siguió a distancia, esperando que la llevara a lo que realmente importaba. Escondes más, ¿eh? Siempre supe que había más. No vio el mapa, solo vio a mujer desesperada moviéndose con propósito, y eso bastó para su codicia. Entró en la grieta, ojos adaptándose a la oscuridad. Al principio buscó en el suelo, esperando que desenterrara otra cajita, pero entonces él también oyó el goteo. Los ojos se volvieron hacia la pequeña gruta, hacia el charco brillante, hacia el hilo de agua fresca brotando de la piedra. Los ojos que brillaban con fiebre de oro se abrieron con otra codicia, comprensión más profunda, más primitiva. Agua, susurró, y la palabra sonó como blasfemia. Agua limpia aquí, en medio de la nada. Se dio cuenta en ese momento que valía infinitamente más que oro maldito del capitán. Era poder, era control. Quien tuviera esa agua controlaba toda esa parte de la sierra. Podía cultivar cosechas, engordar ganado, mientras otros se secaban. Se volvió hacia Isabel, aún arrodillada en el barro, y la sonrisa que le dedicó fue lo más terrible que vio. No era sonrisa de ladrón, era sonrisa de rey que acaba de encontrar corona. Esto lo cambia todo, cuñada. El oro era solo baratija, pero esto vale más que la tierra, vale tu vida. Gregorio avanzó, botas pesadas chapoteando en el pequeño charco. Isabel retrocedió. La espalda golpeó la pared fría y húmeda de la gruta, atrapada. Era el doble de grande, y los ojos brillaban con locura que iba más allá de codicia común. Era deseo de posesión total. Piénsalo, Isabel, siseó, agachándose, rostro demasiado cerca. Con esta agua puedo comprar y vender a cada labrador de la sierra. Puedo hacer que supliquen. Intentó agarrarla del brazo, mano áspera cerrándose en la muñeca. Y tú me lo trajiste. Tal vez te deje vivir como mi sirvienta o algo más. En ese momento, algo se rompió en Isabel. No fue miedo, fue rabia. La misma rabia impotente que sentía su hijo Mateo. Perdió marido, hogar, dignidad. Fue humillada, amenazada, y casi perdió a su hijo por maldición de oro falso. Pero esto era distinto. No era metal muerto. Era agua que los niños necesitaban para vivir. Era vida misma, y ese hombre no se la quitaría. No lo toques, dijo, voz baja y vibrante, irreconocible. Se rió. No me digas qué hacer, mujer. Alzó la mano, no para agarrar, sino para golpear, borrar esa chispa de desafío. ¡Deja a mi madre! El grito fue agudo, infantil, pero lleno de furia asesina.
Mateo estaba en la entrada de la grieta, pecho pequeño agitado, ojos ardiendo. En la mano sostenía el cuchillo del padre, el que Diego usaba para destripar conejos, el que Mateo afilaba inútilmente en la choza. No obedeció. Siguió a la madre, demasiado asustado para quedarse en la hondonada. Vio cómo Gregorio alzaba la mano, y la rabia que hervía en él desde el bofetón de ayer, desde la visión del hogar ardiendo, finalmente explotó. Gregorio se volvió sorprendido, vio al niño con cuchillo, y primera reacción fue reírse de la osadía. «Baja eso, muchacho, o te haré daño peor que ayer». Pero Mateo no bajó el cuchillo, dio un paso adelante, nudillos blancos. «No la toques», repitió, voz temblando, pero firme. Gregorio perdió la paciencia. Niño con cuchillo era solo obstáculo. «Te enseñaré obediencia». Se lanzó sobre Mateo. Pretendía desarmar y golpear hasta someter. Isabel gritó, pero antes de que Gregorio diera 2 pasos, los pies resbalaron. Se deslizó en el barro creado por el desborde de la fuente, en la misma roca mojada que Isabel bendijo momentos antes. El agua que codiciaba lo traicionó. Cayó pesadamente hacia atrás, cabeza golpeando con sonido sordo, repugnante contra las 3 piedras apiladas que marcaban la fuente. No hubo grito, solo gemido ahogado. Quedó inmóvil, ojos abiertos, fijos en el techo de la grieta, fina línea de sangre oscura, empezando a serpentear desde la piedra, mezclándose con agua limpia que borboteaba de la piedra. Mateo quedó congelado, cuchillo aún alzado, ojos muy abiertos por el horror. Isabel salió a gatas de la gruta, corazón latiendo tan fuerte que ensordecía. Se acercó al cuñado, no se movía, el pecho no subía. El hombre que fue su tormento, que quemó su hogar y amenazó a sus hijos, estaba muerto, muerto por la misma tierra que intentó robar. Muerto por el agua que codiciaba, muerto por las piedras que marcaban el verdadero tesoro. El silencio que cayó sobre la grieta fue absoluto, roto solo por el constante goteo de la fuente. La revelación final no era sobre riqueza, era sobre justicia. Justicia terrible, primitiva, ejecutada no por mano de niño, sino por peso de propia codicia del hombre. El espíritu del capitán no estaba en el oro, estaba en la tierra, protegiendo el verdadero secreto. Isabel miró a Mateo, que soltó el cuchillo y temblaba de pies a cabeza. Corrió hacia él y lo abrazó, apartándolo de la visión del cuerpo. «No fuiste tú, cariño», le susurró al oído, propia voz temblando. «No fuiste tú, fue la sierra, fue la codicia». No hubo tiempo para luto ni miedo, tenían que sobrevivir. El problema de Gregorio se resolvió, pero sus hombres aún estaban en el bosque. Isabel sabía que no podía simplemente dejar el cuerpo. Con fuerza nacida de necesidad más pura, ella y Mateo arrastraron el cuerpo de Gregorio fuera de la grieta, lejos del agua, y lo cubrieron con rocas y ramas secas, tumba improvisada en el mismo bosque que consideraba suyo. Fue entierro sin oraciones, fin brutal de vida brutal. El bosque tragaría ese secreto, como tragó el oro. Volvieron a la hondonada, donde Clara y Pablo esperaban en silencio aterrado. Isabel los abrazó a todos, círculo apretado de supervivencia. No les dijo qué pasó, solo dijo: «Encontré agua, estamos a salvo». La revelación final, la más importante, no era sobre maldición, era sobre supervivencia. La leyenda del capitán era mentira, cortina de humo. El oro maldito era trampa para codiciosos, para quienes buscaban riqueza equivocada. El verdadero tesoro, el que el bandido realmente valoraba, era el que daba vida en tierra que solo ofrecía muerte. Aquella noche Isabel no usó el conocimiento del agua para negociar, no había con quién negociar. Los hombres de Gregorio, al no encontrar ni al jefe ni al oro, se dispersaron, temiendo la maldición de la que todo el pueblo hablaba, o simplemente dándose cuenta de que no había nada que ganar.
Isabel y sus hijos no se enriquecieron, no volvieron al pueblo, se quedaron en el bosque junto a la fuente secreta, como nuevos guardianes del secreto del capitán. Se convirtieron en fantasmas invisibles para el mundo que los rechazó. Construyeron nuevo hogar, no choza de adobe y paja seca, sino casa de piedra y madera fuerte, oculta en la grieta junto al chorro constante de agua. Usaron la olla de hierro para regar pequeño huerto que creció con fuerza maravillosa en tierra fértil junto a la fuente. Sembraron maíz comprado con la moneda y el agua limpia borró todo rastro de su origen oscuro. Los niños crecieron salvajes y fuertes, bebiendo agua pura, comiendo frutos de su propio trabajo, protegidos por el bosque que fue su infierno y ahora era paraíso. La viuda y sus 4 hijos encontraron tesoro, sí, pero no el que brillaba con falsas promesas, sino el que gotea en silencio, ofreciendo nada más y nada menos que un mañana. Los años que siguieron fueron misterio guardado entre los pinos. La familia de Isabel desapareció del mundo. En el pueblo, la historia de la viuda y el oro maldito se convirtió en leyenda. Primero decían que Gregorio, en su codiciosa, la mató a ella y a los niños y huyó con el oro, solo para ser atrapado por el espíritu del capitán. Otros juraban que la propia viuda, enloquecida por la fiebre del hijo, se arrojó al acantilado con los niños en brazos. Pero la verdad era más silenciosa, más profunda, oculta en el rumor de las hojas y el goteo del agua, que nunca se secaba. Isabel ya no era la viuda de la sierra, era guardiana de la fuente, madre de 4 hijos que aprendieron a leer en las sombras de los pinos y a escribir en la tierra húmeda. Mateo, ahora de 15 años, creció en hombre del bosque, con brazos fuertes de cargar piedras y ojos afilados como cuchillo del padre. Clara, de 13 años, se convirtió en herbolaria, conociendo cada raíz y hoja que curaba heridas y calmaba fiebres. Pablo, de 10 años, corría descalzo por rocas musgosas, su risa eco en la grieta donde el agua cantaba su canción eterna. Y la pequeña Lucía, de 7 años, dormía en cuna de ramas, envuelta en el cuero que Isabel encontró junto al mapa, antaño del capitán, ahora de ellos. Si esta historia te conmovió como a mí, suscríbete al canal ahora mismo, porque en cada sierra se esconde un secreto esperando ser descubierto, y nosotros seremos los primeros en contarlo. En los comentarios comparte tu propia leyenda. ¿Alguna vez hallaste algo en lugar inesperado que lo cambió todo? ¿O qué harías en el lugar de Isabel? ¿Cambiarías brillo falso por regalo verdadero de vida? Tu historia puede ser el próximo episodio y tu enseñanza inspiración para miles. Gracias por acompañarnos en esta odisea serrana. Hasta el próximo tesoro.